Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, buenos días, esperando que el devocional de hoy me ayude y también a ustedes. Oremos, hermanos. Capítulo 6. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Como hemos visto en los versículos anteriores, Nehemías había encontrado una gran oposición de parte de sus enemigos para que fracasara en su propósito en la reedificación de los muros de Jerusalén. Bueno, hermanos, ahora llegamos al capítulo 6, versículo 15, que nos dice: Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y así fue, que sin el esplendor de grandes ceremonias como suele hacerse en la actualidad, se terminó el trabajo de la reconstrucción de las murallas. Ellos terminaron la obra porque pusieron su mente y sus fuerzas y miraron a Dios para recibir sabiduría y poder para llevar a cabo este trabajo. Dios fue la razón de su éxito tan increíble. Y así lo dice el versículo 16. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. O sea, sus detractores tenían que admitir que Dios había estado obrando en la vida de su gente. Podemos imaginarnos, hermano, la rabia y frustración que habrán sentido los enemigos de los judíos al ver edificado el muro. Ellos envidiaron la prosperidad que esa obra les traería a los pobladores de Jerusalén y el éxito y el prestigio entre las demás naciones. Pero ojo, aunque la muralla estaba terminada, la situación para Nehemías y los suyos aún era peligrosa y los problemas no se habían terminado, como dice el versículo del 17 al 19. En aquellos días, dice, los principales de Judá enviaban muchas cartas a Tobías y recibían la de éste, porque muchos en Judá se habían aliado con él, pues era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de Tobías, y a él le referían mis palabras, y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. O sea, hermanos, todavía le quedaba a Nehemías pasar por una amarga experiencia. Durante todo este tiempo había aquellos del pueblo que eran amigos de los enemigos de Dios y mantenían en una actitud que constituía, la verdad, una verdadera traición. Se trataba nada menos que de los nobles, o sea, los más importantes de Judá, que se dejaron manipular por los enemigos de Dios, que continuaban ellos, mostrando su oposición. Y dice en este versículo 18 que ellos habían jurado lealtad a Tobías. Evidentemente, tanto Tobías como su hijo se habían casado con mujeres de Israel. Tobías se había unido en matrimonio con la hija de uno de sus nobles. Pero parece que este fue el resultado de que durante todo este tiempo había existido una relación amistosa encubierta entre algunos de Judá y los enemigos de Dios. Y Tobías tenía informantes dentro de las murallas de Jerusalén que le informaban sobre todo lo que Nehemías decía o hacía. Y es más, Tobías también tenía parientes o amigos que le contaban a Nehemías lo bien que actuaba Tobías, o sea, tratando de realzar su imagen. Actuaban llevando cuentos de un lado a otro, lo que estaba claro que ese Tobías era un astuto y hasta cierto punto se valía de los chismes. Pero ellos no se dieron cuenta que inconscientemente estaban preparando el escenario para resaltar públicamente la autoridad y el poder de Dios.
Pero hermanos, también al mismo tiempo hemos visto la constancia y firmeza de un líder, en este caso Nehemías, que se apoyaba en Dios y en sus promesas, y no tenía por qué tener temor a estos enemigos, como lo dice Salmos en 58:11. Y dirán hombres y mujeres, vale la pena que seamos el pueblo de Dios. Hay en este mundo un Dios que hace justicia. Estimado hermano o amigo, en medio de una generación que exalta la ciencia y sabiduría, en este caso una sabiduría humana, hasta el punto de intentar desplazar a la sabiduría que proviene de Dios, diremos que Dios tiene la última palabra. Sí, en este momento coyuntural que nos está tocando vivir en lo que es la pandemia, hermanos, el mundo trata de exaltar el poder de los medios humanos para solucionar este problema, y yo creo que no es así, porque es aquí donde prima la fe y el evangelio. Dios también tiene la última palabra al respecto, porque Dios se complace en demostrar hoy su poder y sabiduría, que son evidentes en el mensaje del evangelio y en el trabajo que realizó Nehemías. Estimado hermano o amigo, te invitamos a experimentar el poder de Dios para concederte el perdón y la vida eterna, y la sabiduría de la palabra de Dios aplicada a tu vida diaria mediante la obra del Espíritu Santo, para transformar su vida en esta tierra en una vida significativa, en una vida que merezca la pena vivir. Y que los muros que tengamos en nuestra vida no sea obstáculo para rendirnos, porque cuando Dios nos da una tarea, hermanos, ya sea la de restaurar una relación o la de compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas, Él nos da las fuerzas y el talento necesario para continuar haciendo lo que Él nos ha pedido que hagamos, sin importar cuáles sean los retos y los desafíos a los que nos enfrentamos. Y no te olvides que cuando el enemigo derriba, Dios edifica. Me encanta, hermano, lo que Nehemías dijo en el versículo 16. Él dice, y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente. Hermanos, qué lindo retrato del poder del testimonio cristiano para aplicarlo en la actualidad en nuestra comunidad, en nuestra vida. Hermanos, quiero terminar con unas preguntas relacionadas a estos pasajes bíblicos de Nehemías. La primera pregunta sería, ¿estaré en alerta para enfrentar más ataques después de una victoria? ¿El enemigo me está dominando por medio de la mentira? ¿Estoy chismeando y así causando división? ¿Cómo estoy enfrentando los ataques personales? ¿Soy dedicado al Señor y sus propósitos para mi vida? ¿O me estoy dejando influenciar negativamente por el mundo? Señor, úsanos para tu gloria.